Buenas tardes, muchachos. Como esta vez no voy a poder darles clase, se las voy a dejar grabada y vamos a ver el tema en el que nos quedamos pendiente. En esta sesión nos toca hablar del tema de farmacocinética. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, muy bien. Entonces, la farmacocinética va a ser la rama de la farmacología que se va a encargar de estudiar y explicar los procesos mediante los cuales los fármacos se van a absorber, distribuir, metabolizar y eliminar en el organismo. En este tema también vamos a analizar los factores que pueden modificar estos procesos farmacocinéticos. A fin de cuentas, cuando hablamos de farmacocinética, nos vamos a referir a la forma en que el organismo afecta al fármaco. Si recuerdan la clase anterior, hablábamos de farmacodinamia y en la farmacodinamia nos referíamos a lo que el fármaco le hacía a nuestro organismo. Ahora, al contrario, farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco porque es un proceso de dos vías. No solo actúa el fármaco en nosotros, sino que para que el fármaco tenga su efecto, también se tiene que llevar a cabo un proceso en nuestro organismo. Entonces, lo más importante aquí son estos 4 procesos que están descritos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. A fin de cuentas, son estos los que conforman la farmacocinética. Aquí tenemos un esquema o un diagrama que resume lo que es la farmacocinética. Si vemos la imagen que está en el centro, el fármaco libre, alrededor se encuentran todos estos procedimientos o procesos que se van a llevar a cabo en nuestro organismo, que van a variar dependiendo del tipo de fármaco, dependiendo de su vía de administración, de su composición, del organismo en el que va a actuar, etc. Tenemos primero del lado izquierdo lo que es la liberación y la absorción del fármaco libre en el organismo. Estos procesos se pueden ver afectados por la unión a proteínas, por los tipos de receptores o el sitio de acción terapéutica donde nosotros queremos que actúe nuestro fármaco. También tenemos los reservorios hísticos del fármaco, es decir, donde el fármaco se va a almacenar, ya sea unido o de forma libre. También aquí se alcanza a ver en la parte derecha lo que es el sitio de acción no deseado, como hablábamos en la clase anterior. Los fármacos afectan distintos tipos de receptores, no solo el que nosotros estamos buscando, sino que puede afectar en otras partes. Y también aquí tenemos lo que es el proceso de biotransformación o metabolismo, que es cuando el fármaco ya se separa en sus componentes primarios. Y por último tenemos la excreción del fármaco o su eliminación. Este esquema es muy importante que lo analicen y que lo entiendan, porque es a fin de cuentas el resumen de todo. Muy bien. Entonces, un fármaco primero para poder actuar se debe de liberar en nuestro organismo, se va a absorber. Aquí también, igual en el esquema del lado izquierdo, podemos ver las distintas vías de administración de las que ya hemos hablado: la vía oral, vía parenteral, vía cutánea
vía respiratoria mediante los inhaladores. Y esa va a ser básicamente en la entrada del fármaco al organismo. Se va a liberar y lo que va a pasar primero va a ser la absorción o la absorción del fármaco dependiendo de la vía de administración, su absorción dependiendo igualmente de su vía de administración. Ejemplificando como la vía de administración más común, el oral, pues la absorción se va a llevar a cabo en el sistema digestivo. Esto solo para la vía oral, ¿no? Pero es un ejemplo. Después tenemos la distribución. El fármaco se va a distribuir en el plasma, aquí como lo vemos en el centro. Básicamente todos los fármacos, independientemente de la vía en que se absorban, se van a distribuir en el plasma sanguíneo y finalmente se van a eliminar. Se van a eliminar o excretar, ya sea en el riñón o por medio de excreción hepática o biliar. Entonces, estos procesos son los más importantes. Sus siglas para que se los aprendan más fácil es LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Claro que para que un fármaco tenga los efectos terapéuticos que nosotros estamos esperando, tiene que alcanzar una concentración mínima en el medio donde va a interactuar con sus receptores. Si nosotros damos dosis que no alcanzan a una concentración mínima para conseguir un efecto, pues obviamente estamos hablando de una dosis subterapéutica que en realidad no va a ocasionar ningún cambio o ningún efecto que nosotros estamos esperando. Entonces, este concepto de concentración mínima es muy importante. La concentración mínima es la dosis necesaria para que el fármaco tenga su efecto terapéutico, la dosis mínima, como lo dice la palabra. Entonces, aquí ya entra el concepto de la farmacocinética clínica. La farmacocinética clínica va a tener como objetivo alcanzar y mantener la concentración plasmática del fármaco necesaria para conseguir un efecto terapéutico deseado. Esto sin llegar a producir efectos tóxicos y teniendo en cuenta la variabilidad individual en la respuesta de administración a la administración de los fármacos. Como ya les he repetido muchas veces, cada individuo es diferente y en la manera en que el fármaco va a actuar también va a variar. Entonces, en la farmacocinética clínica también estamos esperando considerar todas estas variables para obtener el efecto terapéutico óptimo. Muy bien. Continuando, vamos a hablar ahora de los procesos de actuación del fármaco. Para que un fármaco alcance una concentración determinada en su lugar de acción y para que produzca sus efectos terapéuticos, va a ser necesario que se cumplan una serie de procesos. Primero tenemos el transporte del fármaco a su lugar de acción. Todos los procesos farmacocinéticos van a necesitar que se lleve a cabo el paso de las moléculas del fármaco a través de las membranas biológicas de las células. Si recuerdan sus clases de biología celular, las membranas celulares están formadas por una capa de lípidos, una doble capa lipídica. Entonces, también la membrana celular va a tener ciertos poros que van a estar yendo de agua y que van a permitir el paso de moléculas muy pequeñas sin necesidad de que haya un transporte activo o de que se gaste energía. Pero básicamente va a ser la membrana la que va a condicionar el paso del fármaco al interior de la célula y pues por consiguiente su interacción con el receptor específico.
cuanto mayor sea el coeficiente del fármaco, mayor va a ser la concentración del medicamento en la membrana y por lo tanto más rápida su difusión. Con el coeficiente obviamente me refiero a la dosis o a la diferencia que hay del fármaco al exterior de la célula y al interior. La célula siempre está tratando de conseguir una homeostasis, entonces incluso una sustancia exógena como lo es un fármaco va a tratar de llegar a un equilibrio, de conseguir una concentración igual tanto afuera como adentro. Entonces, al ser una sustancia endógena, obviamente no esperamos que haya un fármaco dentro de la célula, pero sí la membrana celular va a ser capaz de detectar que afuera hay una sustancia exógena y la va a intentar introducir, por así decirlo. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de transporte del fármaco a su lugar de acción. Primero tenemos la difusión pasiva. Muchos fármacos van a atravesar las membranas por un proceso que nosotros llamamos como difusión simple. Y el grado de penetración va a ser directamente proporcional a la diferencia de las concentraciones presentes en cada lado de la membrana. Aquí no hay necesidad de gastar energía, de utilizar algún transportador. Los fármacos, al no haber fármaco dentro de la célula, va a pasar prácticamente inmediatamente dentro de la célula. Casi siempre la mayoría de los fármacos son ácidos o bases muy débiles que cuando están en una solución van a interactuar, bueno, se encuentran en dos formas, ya sea ionizada o no ionizada. Y esto también va a afectar su paso a través de la membrana. Cuando un fármaco se encuentra en forma ionizada, no va a ser liposoluble, al contrario, ¿no? Cuando está no ionizada es liposoluble y es más fácil que se difunda a través de la membrana celular. La ionización de los fármacos va a depender de dos factores. El primero es un concepto que nosotros llamamos pKa. Este es sobre la fuerza del ácido. Cuanto mayor es la fuerza de un ácido, menor va a ser su valor de pKa, entonces es inversamente proporcional. En cambio, una base que tiene un pKa bajo es una base débil, mientras que si es elevado es una base fuerte. Esto también va muy relacionado con el pH. Cuando el pH va a coincidir con el pKa, el compuesto tiene una ionización del 50% y esto también va a afectar su transporte dentro de la célula. Otro tipo de transporte del fármaco es un transporte activo. Esto es cuando el fármaco va en contra del gradiente de concentración eléctrico y o químico. Es decir que en este caso, sin importar la concentración del fármaco dentro o fuera de la célula, sino lo que aquí nos interesa es su estado de ionización, su carga eléctrica, porque va a ir en contra de lo que está en la célula, como en sentido contrario, por así decir. Entonces, para que pueda entrar, va a ser un poco más difícil y va a necesitar de consumo de energía. Este tipo de transporte que utiliza proteínas transportadoras que están en las células se ha encontrado en los túbulos renales, en el tubo digestivo, en las vías biliares, en el líquido cefalorraquídeo, bueno, el paso del líquido cefalorraquídeo a la sangre e incluso también en las glándulas salivales. Otros modelos de transporte es la difusión facilitada, en la cual el transporte es a favor del gradiente de concentración, no hay gasto de energía y es realizado por una proteína.
También tenemos filtración, que los fármacos pasan del intersticio a los capilares mediante algunas hendiduras que hay entre las células y pasan prácticamente también sin ningún problema como en un filtro. Esto también se da en moléculas pequeñas. Tenemos la exocitosis y la endocitosis, que ambas se da a través de vesículas, ya sea vesículas extracelulares en el caso de la exocitosis o intracelulares en el caso de la endocitosis, que se van a fusionar con la membrana celular y así encerraditas en la vesícula van a permitir el paso de moléculas. Tenemos los ionóforos, que son pequeñas moléculas que disuelven la capa lipídica de la membrana y la hacen que sea más permeable. Y igual van a permitir el transporte de iones o van a permitir que se formen canales a través de los cuales van a pasar los fármacos. Y por último tenemos la fagocitosis, especialmente la fagocitosis de liposomas. Estos pueden favorecer el acceso de fármacos a través de una estructura formada por una o más capas de fosfolípidos, y en su interior van a contener a fármacos que son hidrosolubles, que van a estar contenidos en esta membrana lipídica. Y se van a acceder a las células que tienen la capacidad de atrapar liposomas. Prácticamente van a estar como escondidos en los liposomas y la célula se lo va a comer, como dice la palabra fagocitosis, y así se va a introducir el fármaco. Tenemos después el proceso de absorción. La absorción se refiere al paso de un fármaco desde su lugar de administración hasta su llegada al plasma. Este proceso todas las vías de administración lo van a cumplir, excepto la vía intravenosa, por obvias razones, porque ya lo estamos aplicando el fármaco directamente a la vía plasmática. Y esto también se puede hacer una excepción en la inhalación de algunos aerosoles en las que el fármaco actúa en la vía directamente, en la vía respiratoria, sin necesidad de pasar al plasma. En la práctica clínica vamos a administrar los medicamentos, y como ya sabemos va a contener el fármaco ese excipiente. Entonces primero se va a liberar el fármaco, se va a transportar a su lugar de acción y va a tardar cierto tiempo entre que lo consume o lo administramos hasta que tiene su acción terapéutica. Todo este proceso es el proceso de absorción. Y hay algunas características que van a afectar la absorción del fármaco. Entonces, tenemos primero las características físico-químicas propias del fármaco. Esto ya depende del tipo de sustancia que sea, ya sea su peso molecular, si es liposoluble o no, si es ácido, si es alcalino, su pKa, su pH, etcétera, ¿no? Todo esto va a afectar su absorción dependiendo de cómo se transporte, que eran los modelos que ya vimos anteriormente. Después está la forma farmacéutica. Como ya sabemos, para que un fármaco se absorba, se tiene que disolver. Entonces, cada forma farmacéutica va a condicionar la velocidad en la que el fármaco se libera, en la que se separa y se disuelve. Hay algunas que son más sencillas, sobre todo, por ejemplo, las que ya vienen en soluciones o ya son líquidas, o por el contrario, ¿no? Si tiene una capa entérica protectora muy resistente, pues obviamente va a tardar más en disolverse.
Otro factor que va a afectar la absorción es el lugar en el que ésta se va a llevar a cabo. Esto también depende de la vía de administración. Mientras más tiempo pase el fármaco en contacto con la superficie de absorción, pues se espera que se absorba más cantidad. Aquí se involucran los factores de la superficie de la mucosa intestinal, su espesor, el flujo sanguíneo, la movilidad intestinal, si es vía oral, también lo que ha comido la persona, si tiene el estómago vacío o no, etcétera, ¿no? Tenemos también la eliminación perisistémica. Otra vez, por todas las vías de administración, a excepción de la vía parenteral intravenosa, hay una especie de absorción incompleta por una eliminación perisistémica, ya que el fármaco es destruido de forma parcial antes de alcanzar la circulación sistémica. Es como el residuo que queda en el estómago. Cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, no esperamos que se absorba todo, siempre va a haber un porcentaje o una porción que se va a perder. Esto también aplica para otras vías, no solo para el oral, pero es donde más lo podemos ejemplificar o donde lo podemos observar de manera más clara. Y tenemos también el efecto de primer paso. Esto se refiere a una metabolización que va a experimentar un fármaco que es absorbido en el tracto gastrointestinal. Si un fármaco es absorbido en el estómago, va a pasar primero a la vena gástrica, luego a la vena porta y a través de esta va a llegar al hígado, que es el lugar donde se metabolizan, justo antes de llegar a la circulación sistémica. Ese es el efecto del primer paso, cuando pasa directamente del sistema digestivo, del sistema gástrico a través de las venas, directamente a la vena porta. También hay un efecto de primer paso en nivel pulmonar, que es con los inhaladores, o tópico cuando es el parche transdémico. Ahí hay una tablita que les agregué que ejemplifica con algunos fármacos cómo se va a afectar su administración y su absorción, o cómo están caracterizadas dependiendo por su vía de administración y su vía de preparación. Esto ya lo leen con más calma ustedes. Continuando con la absorción, pues vamos a tener diferentes vías. Tenemos las vías mediatas o bien llamadas vías indirectas. La más común, como ya siempre hemos hablado, pues es la vía oral, que es la más utilizada por ser la vía más fisiológica. ¿Por qué digo que es la vía más fisiológica? Pues se espera que a través de la vía oral nosotros consumamos los alimentos, nosotros adquirimos energía, entonces es natural o es esperado que entren sustancias a través de esta vía, a diferencia de otras vías en las que no se espera precisamente que entren sustancias, como es la vía intravenosa o la vía rectal, etcétera, ¿no? Pero la vía oral es la más fisiológica. Para que un fármaco que haya sido depositado en la boca y posteriormente tragado, pues debe de pasar primero a forma líquida, se tiene que disgregar, se tiene que disolver, como ya habíamos hablado, se tiene que disgregar para que pueda ser absorbido. Y también tenemos otras vías. La vía sublingual.
La vía sublingual es, como ya lo había hablado anteriormente, se deposita el medicamento, ya sea un comprimido, un pulverizado, incluso gotas, debajo de la lengua. La absorción se va a producir a través de la mucosa sublingual y va a pasar a circulación sistémica directamente a través del sistema venoso. Aquí con esta vía se evita el paso por el estómago, por el intestino y por el hígado. Entonces va a ser una vía más rápida y más intensa, aunque sigue siendo, de a fin de cuentas, una vía indirecta. Algunos de los medicamentos que ya habíamos comentado que se aplican así es la nitroglicerina, el nifedipino o incluso la buprenorfina, ¿no? Como analgésico. Tenemos la vía rectal. Esta vía no es la ideal porque a pesar de que el pH del recto es neutro y eso facilita un poco la difusión de las sustancias, su absorción aquí en esta vía es irregular, es errática, suele ser lenta y va a variar dependiendo de muchas sustancias. Esta vía se utiliza para fármacos que pueden producir irritación gastrointestinal o que pueden ser destruidos por el pH ácido del estómago, de enzimas digestivas, o bien aquellos que tienen un sabor o un olor muy desagradable. Esta vía es muy útil sobre todo en pediatría, en pacientes que están inconscientes o en pacientes que están vomitando o muy nauseosos y no se puede utilizar la vía oral. Aquí también los fármacos administrados por esta vía van a eludir de cierta forma parcial el efecto del primer paso del hígado, ya que las venas hemorroidales pues pasan prácticamente directas a la vena cava. Otra vía indirecta que tenemos es la vía genitourinaria. Perdón, la vía respiratoria primero. En este caso, la vía respiratoria, la absorción se va a producir desde la mucosa nasal, la tráquea y los bronquios. Aquí la superficie de absorción es bastante grande, puede ser hasta 80 a 100 metros cuadrados. Está muy vascularizada y esto va a facilitar que la absorción sea instantánea. No va a haber pérdidas por el efecto del primer paso como en la vía oral. Y pues en el caso de alguna neumopatía, la aplicación del fármaco es local, queremos que actúe a través de esa vía, entonces va a facilitar su efecto inmediato. Mediante esta vía podemos administrar algunos gases anestésicos, oxígeno, líquidos que son muy volátiles, incluso anestésicos o aerosoles. Todos se absorben con gran facilidad. Claro que esto va a depender de la concentración del fármaco en el aire que esté respirando la persona, de su frecuencia respiratoria, de que sus pulmones estén bien perfundidos y también de la solubilidad en sangre de los fármacos. ¿Cuál es la mayor desventaja de esta vía? Es que el fármaco no llegue a alcanzar las vías respiratorias porque hay una obstrucción grande. Que eso sería una contraindicación o, pues sí, una desventaja para utilizar esta vía. Las formas que más utilizamos por esta vía, pues obviamente son los aerosoles, que los podemos utilizar mediante cámaras espaciadoras, algunos dispositivos de inhaladores, nebulizaciones, etc. También tenemos la vía genitourinaria, ahora sí, que más que nada en esto utilizamos como espacio de absorción la mucosa vaginal, que la mucosa vaginal es capaz de absorber un gran número de fármacos que van a ser aplicados de forma tópica. La vagina también es un tejido muy vascularizado, va a permitir el paso casi directo a la circulación sistémica y también con esta vía nos saltamos el efecto del primer paso en el hígado.
Aquí la única desventaja es la alteración del pH, ya que el pH en la vagina es ácido y tiene un equilibrio muy delicado. Cualquier cosita lo altera, entonces con el fármaco nosotros podemos llegar a alterarlo. Aquí, como ya sabemos, mediante esta vía se administran formas farmacéuticas que vienen en forma de comprimidos, cápsulas o los óvulos vaginales. Tenemos la vía también intravesical, que sobre todo se utiliza para administrar medicamentos citostáticos, soluciones fisiológicas que sean estériles, soluciones de glicina, etcétera. Esto se utiliza en pacientes que han tenido una resección de la uretra, que esta vía no es muy común, ya es para patologías muy específicas. Tenemos la vía conjuntival, que también en esta los fármacos van a actuar a un nivel tópico, aunque puede que por el drenaje nasolagrimal pues pueda que haya cierta acción sistémica de este fármaco que se filtre a través de esta vía. No es muy común o las dosis son muy pequeñas para que llegue a ocasionar un efecto grave, pero sí hay que considerarlo. Aquí también su absorción es rápida y también pues obviamente nos saltamos el efecto del primer paso en el hígado. Tenemos la vía ótica, que también son fármacos de acción tópica que se utilizan en el oído externo y más que nada es para limpieza o utilizar algunos antibióticos o antimicóticos, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que tengamos en el oído, que es para el oído externo exclusivamente. Tenemos la vía cutánea. La vía cutánea es una vía deficiente por el tipo de epitelio que hay en la piel. Este epitelio está hecho para proteger, para evitar el paso de sustancias, no para que se absorban. Entonces no va a dejar pasar muchas sustancias. Pero sí es una vía que se utiliza sobre todo para formas tópicas o fármacos que queremos que actúen a ese nivel. En piel que está lastimada, piel que está herida o quemada, pues se pierde la integridad de la epidermis y hace que se facilite el paso de fármacos a través de ella, que eso también ya se utilizaría en padecimientos bastante específicos. Y por último tenemos la vía transdérmica, que también son formas de dosificación a través de la piel y que son dispositivos especiales, ¿no? Que van a contener un principio activo y que van liberando de poco a poco la sustancia. Los más comunes que podemos pensar en esta vía pues son los parches, ya sean los parches hormonales o los parches que tienen analgésicos, los que tienen fentanilo, ¿no? Que se utilizan sobre todo en personas con cáncer. Después tenemos las vías directas o las vías inmediatas, que básicamente son las vías inyectadas. Mediante estas vías, pues obviamente conseguimos una absorción mucho más rápida y mucho más regular del fármaco que por todas las otras vías de administración. Ahí les agregué una tablita en donde vienen distintos métodos de administración de vía intravenosa. También quiero que la lean y que la analicen. Es muy, muy importante, sobre todo para ustedes en enfermería. Para describir un poquito, pues la vía intravenosa va a permitir que nosotros depositemos el fármaco de manera directa a la circulación sistémica. Cuando nosotros administramos un fármaco en bolo, así como le decimos rápido, directamente, sin diluir, pasan incluso menos de 4 minutos para que alcance su dosis máxima en sangre y
y ya incluso desde antes empieza a tener un efecto terapéutico. Casi siempre esta vía la vamos a utilizar de manera directa y en bolo cuando son fármacos de duración más bien corta. Ya si queremos que el fármaco tenga una acción continua, una acción constante, pues vamos a utilizar una vía de perfusión continua, como la que se describe ahí en la tablita. Tenemos la vía intramuscular. En la vía intramuscular el fármaco se absorbe gracias a que el músculo es un tejido vascularizado. Como ya sabemos, las zonas que más se utilizan pues va a ser la zona glútea, el vasto externo, en el deltoides y en el gran dorsal. Se recomienda que las inyecciones por vía intramuscular sean menores de 5 mililitros porque también al ser vascularizada pues es una vía que va a actuar rápido y que también puede ser bastante dolorosa. Tenemos la vía subcutánea o también conocida como hipodérmica. Aquí la ventaja de esta vía es que las concentraciones en plasma van a ser más bajas, pero más constantes o más sostenidas en el tiempo que por la vía intravenosa, que era más rápida, ¿no? Como decíamos ahorita. Las zonas de administración cutánea en que ya conocemos pues son el brazo, en el antebrazo, en el muslo, el abdomen o también en los glúteos, que son lugares donde podemos encontrar gran cantidad de grasita subcutánea. En esta vía es mejor utilizar soluciones que sean acuosas o hidrosolubles y también se recomienda aplicar calor local para que haya una vasodilatación y el fármaco se absorba más fácilmente. Al contrario, si queremos retrasar la absorción del fármaco, que también se puede requerir para algunos medicamentos, pues vamos a mezclarlo con un vasoconstrictor, como la adrenalina, por ejemplo. En el caso de las inyecciones subcutáneas, no deben de ser mayores a 2 milímetros. Y como sabemos, esta vía se utiliza sobre todo en la insulina, porque queremos que la insulina tenga un efecto más que inmediato, un efecto sostenido en el tiempo. Y al ser una vía un poquito más lenta de administración, vamos a lograr este efecto. Tenemos aquí también la vía intraósea. En esta vía vamos a aprovechar el lecho vascular de los huesos largos, como la tibia, la cresta ilíaca o el fémur, y se van a transportar por esta vía fluidos y fármacos desde la cavidad de la médula hasta la circulación sistémica. Esta vía no es muy utilizada, solo se usa de manera muy ocasional, sobre todo cuando no es posible canalizar ninguna vena y es una medida temporal, nunca va a ser permanente, porque el flujo por esta vía es mínimo, ¿no? Son 100 mililitros por hora. Esta técnica la podemos emplear en pacientes que sean, como ya dije, muy difíciles de canalizar por la vía intravenosa, como pueden ser los niños. Y por último tenemos la vía intratecal, que es cuando administramos un medicamento directamente en el líquido cefalorraquídeo para alcanzar concentraciones efectivas en el sistema nervioso central. Esta vía es muy común, la más utilizada en la anestesia quirúrgica o en la administración de opioides en pacientes con cáncer. Después, el otro proceso tras la absorción es la distribución. Una vez que el fármaco ya que ha sido absorbido o que pasa por la vía parenteral directamente, se puede distribuir en distintos líquidos, ya sea líquido intersticial o líquido celular. Los órganos que tienen una vascularización mayor, como el corazón, el hígado, los riñones o el encéfalo, son los que reciben la mayor parte del fármaco en los primeros minutos después de que se absorben, porque es a donde llega
la circulación sanguínea. La llegada de los fármacos a los músculos, a la piel o a la grasa va a ser mucho más lenta. Y pues para que alcance estos lugares va a necesitar que pasen minutos u horas para alcanzar estos tejidos. Hay algunos factores que van a modificar la distribución del fármaco, como todos los demás procesos. El primero de ellos es la velocidad. La difusión en un compartimento intersticial es rápida, debido a que las membranas entre los capilares y el endotelio son bastante permeables, pero en el encéfalo no siempre es así. El encéfalo, como ya sabemos, tiene una barrera, la barrera hematoencefálica, que hace que sea más difícil la velocidad de distribución, pero en términos generales, en cualquier lugar donde haya intersticio, que es prácticamente en todo el organismo, va a ser bastante fácil que se distribuya el fármaco. Otro factor que lo va a afectar es la liposolubilidad. Los fármacos que no son liposolubles, como ya sabíamos, las membranas celulares están formadas de lípidos, entonces si no son liposolubles no van a penetrar de manera efectiva las membranas, va a ser muy poco, y pues van a presentar con esto carencias en su distribución. Como consecuencia de esto, pues va a llegar poco volumen de este fármaco a sus zonas de acción. Después tenemos también otro factor que afecta a la distribución, va a ser la unión a las proteínas plasmáticas. Hay algunos fármacos que se unen a las proteínas plasmáticas. Las más comunes, como ya sabemos, es la albúmina, es la que hay en mayor cantidad en el torrente sanguíneo. Y hay algunos fármacos que se van a unir a esta. Y al estar unidos no van a actuar. Si recuerdan el diagrama que presentaba en la segunda diapositiva, ahí venía la unión a proteínas. Y ahí mencionan, ¿no?, que puede viajar unido a las proteínas, y si está unido a alguna proteína no va a ser farmacológicamente activo, a contrario del fármaco libre. Entonces, algunas veces solo se unen como una forma de transportarse, y cuando llegan al sitio receptor ya se separan y ya puede actuar el fármaco. Pero hay fármacos que de manera natural se unen y permanecen así. Un ejemplo muy claro es el caso de los anticoagulantes orales, ¿no? Los anticoagulantes orales van a aumentar el riesgo de hemorragia en presencia de algunos analgésicos que se van a unir a las proteínas y van a promover de cierta manera la hemorragia. Porque al unirse a las proteínas, pues no dejan que éstas hagan la cascada de coagulación. Entonces, esto sí es muy importante y quiero que quede claro, ¿no? La cantidad del fármaco que no se une a las proteínas plasmáticas es la cantidad de fármaco que va a producir la respuesta farmacológica. Entonces, entre mayor fármaco libre haya, mayor será la respuesta y mayor el riesgo de que haya alguna intoxicación. También, siempre que el fármaco aumenta su potencia, aumenta su riesgo de intoxicación. Hay fármacos y algunos componentes de los alimentos que van a competir por el sitio de unión de las proteínas, y esto puede ocasionar un efecto tóxico en el paciente. Cuando hablemos sobre las interacciones farmacológicas, vamos a profundizar un poquito en este aspecto. El pH también es otro factor, ya que hay unos fármacos que se acumulan en los tejidos en concentraciones mayores de lo que cabría esperar, y esto es ocasionado por los gradientes de pH o por la forma en la que se unen a los tejidos intracelulares. Hay fármacos que se pueden quedar depositados como reservorio en un tejido distante, y esto va a depender del gradiente del pH de la persona.
Y tenemos también por último la distribución de fármacos en el sistema nervioso central. Este es un sitio especial de distribución de fármacos, ya que se distingue por la selección en la penetración que tiene el líquido cefalorraquídeo y el espacio extracelular. Como les decía, está la barrera hematoencefálica, que es una barrera que no permite el paso de muchas sustancias, muchas veces no permite el paso de muchos fármacos. Entonces, sí es un tejido mucho más difícil de llegar y por lo tanto mucho más difícil que se distribuya el fármaco en el líquido encefalorraquídeo. Es por eso que la vía intratecal pues es ideal, porque lo pasamos prácticamente de forma directa. Tenemos el siguiente paso, es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realiza el organismo sobre sustancias ya sea endógenas, contaminantes ambientales o bien los fármacos. Esto quiere decir que no solo son los fármacos los que se metabolizan, sino que también las sustancias endógenas. O también los alimentos, por ejemplo, los nutrientes. El organismo va a transformar los fármacos en metabolitos, que son sustancias más pequeñas, más fáciles de digerir, bueno, más fáciles de procesar, mejor dicho, y que también va a facilitar su eliminación, que esto siempre es un fin propio del metabolismo. Gracias al metabolismo, o mejor dicho, como consecuencia del metabolismo, hay algunos fármacos que van a cambiar su actividad farmacológica a otra diferente, o bien que el hecho de que se haya formado su metabolito activo, ese va a ser el que promueva la actividad farmacológica, y esta se puede disminuir, puede aumentarse o puede permanecer igual, o bien se puede transformar en un metabolito tóxico que va a requerir que se elimine de forma inmediata. Hay algunas sustancias que se llaman profármacos que no tienen actividad farmacológica por sí solos, pero cuando se metabolizan en un metabolito activo es cuando realizan su función. Estos se llaman profármacos. Las reacciones metabólicas se pueden llevar a cabo en prácticamente todos los tejidos del organismo. Sin embargo, en los sistemas de biotransformación más importantes que tenemos están en el hígado. Hay otros lugares como el plasma, el pulmón o la pared intestinal, pero básicamente es el hígado donde se lleva a cabo la mayor parte del metabolismo. El metabolismo se divide en dos fases. Está la fase 1, que consiste en la funcionalización de la molécula, es decir, que se va a formar una molécula más sencilla o se va a reducir a una molécula que se puede eliminar. Y hay una fase 2, que es cuando se forma un enlace entre el fármaco y un compuesto endógeno. Vamos a explorar un poquito más lo que es la fase 1. En la fase 1 se van a producir distintas reacciones. La primera de ellas es la oxidación. Es de las reacciones metabólicas más frecuentes. En ella va a participar una fracción microsomal que está situada en el rentículo endoplásmico liso de todos los hepatocitos. En esta reacción se utiliza oxígeno, se va a utilizar agua y van a ser algunas enzimas que van a degradar en la medida de lo posible o cambiar la polarización del fármaco. La enzima que a lo mejor más van a escuchar o más van a leer de ella es el citocromo P450. Este citocromo es muy importante para metabolizar fármaco. Aquí es importante aclarar que cuando está dañado este citocromo, cuando hay patologías que dañan el hígado, pues obviamente va a provocar que no se lleve a cabo bien el metabolismo de los fármacos o que sean más tóxicos.
Bueno, después tenemos la reducción. Aquí también vamos a utilizar esa fracción microsomal hepática. Aquí la diferencia es que las enzimas que se van a utilizar ya no es el citocromo P450, sino que son enzimas reductasas. Son menos frecuentes que las reacciones oxidativas y se recuerdan sus clases de química. En este proceso lo que se va a perder son las moléculas de oxígeno. Y luego tenemos la hidrólisis. La hidrólisis pueden ser reacciones espontáneas o pueden ser reacciones que son mediadas por hidrolasas. Se van a encontrar distribuidas en el plasma y en diferentes tejidos y van a romper los enlaces que hay de los fármacos. Y estos tipos de procesos por lo general llevan a una activación del fármaco. Y tenemos, la fase 2 o fase de conjugación. La fase 2 o de conjugación tiene lugar en diferentes tejidos del organismo, no solo en el hígado. En estas reacciones va a haber una unión mediada por enzimas con sustancias endógenas. Este tipo de uniones o de enlaces va a buscar que se aumente la hidrosolubilidad del fármaco y con esto, al ser más hidrosolubles, va a facilitar su eliminación. Igualmente tenemos factores que van a afectar el metabolismo del fármaco. El primero de ellos es la edad. Si recuerdan, les decía que el feto o las personas, los extremos de la vida, ya sean niños o los mayores, van a tener un metabolismo disminuido. Esto va a provocar que se procese de manera diferente el fármaco y ya sea que se concentre en mayor cantidad de un fármaco o bien que no se alcance la concentración adecuada y se ocupen mayores cantidades del mismo. Pero casi siempre es lo contrario, ¿no? El fármaco aumenta su potencia porque no se está metabolizando, no se está excretando de la forma más óptima porque está disminuida la función del hígado. Entonces el fármaco aumenta su vida útil y aumenta su potencia y por lo tanto su toxicidad. En el caso del sexo, pues este no tiene tanto valor práctico, pero sí hay algunas diferencias hormonales que va a provocar que los fármacos actúen de maneras diferentes. Sobre todo en el caso de las hormonas masculinas, como la testosterona, que tiene una actividad que va a inducir el metabolismo y por lo tanto va a reducir la potencia o la vida media de algunos fármacos. Pero no es muy práctico o no es muy utilizado al momento de considerar la aplicación clínica. Después tenemos la nutrición. Con la dieta podemos ingerir algunas sustancias que puedan inducir o inhibir el metabolismo de algunos fármacos. Sobre todo dietas que son pobres en calcio o en potasio o incluso en proteínas, pues van a inhibir el sistema microsomal que lo mencionamos en la diapositiva anterior, que era necesario para las reacciones de fase 1. Con esto pues va a disminuir el metabolismo del fármaco y también se puede aumentar la sensibilidad a los mismos. La gestación, durante el embarazo pues como ya sabemos hay un aumento en las concentraciones de ciertas hormonas que pueden llegar a inhibir ciertas enzimas y por lo mismo hay mayor sensibilidad al fármaco. Hay factores genéticos que estos ya son propios de cada persona y van a afectar también dependiendo ya sea si tienen alguna patología o alguna afección genética propia que afecte el metabolismo de los fármacos.
Después tenemos los factores patológicos. En el caso de personas que están enfermas o que tienen algún compromiso hepático, cáncer, por ejemplo, o insuficiencia, o que estén atacados por un virus, pues puede ser que la actividad enzimática del hígado no sea la óptima y por lo tanto se inhiba la metabolización de los fármacos. Y por último tenemos la vía de administración, las dosis y la unión a proteína. Que esto ya va a ser propio de cada fármaco. Como ya sabemos, un fármaco que se administra por vía oral pues tiene una mayor metabolización porque tiene que pasar por la vía enterohepática, a diferencia de fármacos que se administran de vía parenteral. Ahí no hay biotransformación. Prácticamente muy poco del fármaco va a llegar al hígado. Según la dosis, pues puede alterar la vía metabólica y puede dar lugar a diferentes tipos de metabolitos. Y también, pues como hablábamos ahorita, la unión a proteínas, que esto ya depende de cuánto fármaco libre en el plasma haya. Y que entre más fármaco libre, decíamos que hay más fármaco activo, al contrario, entre más fármaco unido a proteínas, pues más fármaco inactivo. Después, por último, ya tenemos, ya es la última diapositiva. La eliminación. La eliminación pues va a consistir en la salida del fármaco. ¿Qué está pasando? En la salida del fármaco, ya sea como metabolito o como ya el residuo. La eliminación del fármaco se va a producir a través de vías fisiológicas. Las vías fisiológicas para eliminar los fármacos es la vía renal y la vía hepatobiliar. También se puede eliminar el fármaco a través de otras vías como es la vía pulmonar, la vía salival, por la leche materna o incluso por el sudor. Pero estas vías son residuales. La más importante es la renal y la vía biliar. Los fármacos van a atravesar nuevamente otro tipo de membranas celulares para ser eliminados en estos sistemas. Los que se eliminan más fácilmente son los fármacos hidrosolubles o más polares porque atraviesan con más facilidad la membrana. Entonces tenemos la excreción renal, que es la vía más importante y es donde se lleva a cabo la mayor excreción de fármacos. Pues para esta eliminación obviamente tiene que pasar el fármaco por el proceso de filtración glomerular. Aquí va a depender mucho de la concentración del fármaco en el plasma. De igual manera, si está unido a proteínas, si no, etc. Y también va a depender del funcionamiento propio del riñón. En la filtración glomerular se filtra aproximadamente un 20% de la cantidad del fármaco. El otro 80% restante va a pasar al túbulo proximal. En los túbulos, el sistema tubular del riñón, si recuerdan sus clases de anatomía, hay otro tipo de transporte activo y en este sistema igual se va a eliminar otra porción del fármaco. Y por último, en la reabsorción tubular, esta se va a realizar en el túbulo distal. El fármaco a través de esta reabsorción tubular puede volver a la circulación sanguínea o no, dependiendo del pH, del tipo de fármaco, etc. Aquí un término importante en la eliminación es el término de aclaración. La aclaración es el volumen de plasma que por su paso por el riñón va a liberar el fármaco por una unidad de tiempo. Este valor, a fin de cuentas, o clearance en inglés,
Nos va a decir qué tanta sustancia se está filtrando, qué tanta sustancia se está reabsorbiendo y qué tanta sustancia se está excretando. Se utiliza sobre todo para valorar cómo está funcionando el riñón y es la medida que se utiliza para diagnosticar algún tipo de enfermedad renal, ¿no? La etapa de enfermedad renal. Y pues para eso se utilizan distintos tipos de sustancias, pero es la excreción renal pues la más importante. Después tenemos la excreción biliar o hepatobiliar. Aquí ya nos aprovechamos de la bilis. Los fármacos que se van a eliminar por esta vía tienen un peso molecular muy elevado. Estos fármacos pueden volver a pasar al intestino y se pueden volver a reabsorber. Y los fármacos que se eliminan por esta vía, por lo general tienen una larga vida de acción, como puede ser la morfina o el cloranfenicol, porque su excreción va a ser mucho más lenta. Otras vías que ya mencioné ahorita, pues puede ser la vía pulmonar. Aquí se eliminan sobre todo sustancias volátiles que son propias del aire expirado. Lo podemos observar, por ejemplo, en el alcoholímetro cuando lo que mide es la cantidad de alcohol expirado. Y sabemos que estamos eliminando alcohol a través de la vía aérea. También por la leche materna. Es poca cantidad, pero se puede ser lo bastante suficiente como para afectar al lactante. Aquí, por ejemplo, hay algunos fármacos, sobre todo los fármacos liposolubles, como puede ser la morfina, que llegan a pasar de la madre al bebé y pueden llegar a producir algún síndrome de dependencia o alguna adicción. Los fármacos que se llegan a excretar por vía salival suelen ser reabsorbidos nuevamente en el tubo digestivo y esto se puede aprovechar a lo mejor para controlar las concentraciones del fármaco cuando queremos que sea mayor esta. Y por último tenemos la excreción cutánea. En términos cuantitativos es muy poca, pero puede ayudarnos a detectar a lo mejor algunos metales pesados. Se utiliza sobre todo mucho en medicina forense. Y hay otras sustancias que se eliminan en la vía cutánea, como es el arsénico, algunos ioduros o bromuros, que sobre todo son sustancias tóxicas. Y por lo mismo son bastante fáciles de detectar cuando se estudia esta vía, ¿no? Los residuos en piel. Y eso sería farmacocinética. En la próxima clase vamos a comentar las dudas que hayan tenido de este tema. De todos modos, yo sé que es un tema difícil. Hay muchos conceptos, sobre todo de bioquímica. Sí les recomiendo que vayan a sus libros y lean algún concepto que no le quedó claro. Nuevamente les repito, todo este tema, o al menos toda esta parte de la presentación, yo la saqué del libro de farmacología de enfermería de Silvia Castells Molina. Está en la carpeta que les pasé. Es el capítulo 3, si no me equivoco. Lo pueden leer ahí para entenderlo un poquito mejor. Y pueden revisar, ya sea en sus libros de química, en sus libros de biología, algunos conceptos que no les hayan quedado claros, porque sí es un tema un poquito difícil. Todas las dudas las anotan y las vamos a revisar en la próxima clase.